Para entender la construcción de la bobina de Tesla, es necesario tener en cuenta que este es un tipo de transformador resonante que consiste en la transmisión de energía eléctrica de una fuente de alimentación a un dispositivo. A partir de esto se trabajan las leyes del electromagnetismo, las cuales son la ley de Gauss, que establece la no existencia de monópolos magnéticos, estableciendo que las líneas de los campos son cerradas, es decir, no tienen principio ni fin. La ley de Faraday, que describe cómo las líneas del campo eléctrico rodean cualquier superficie a través de la cual existe un flujo magnético variable y relación al campo eléctrico con la variación del campo magnético. La ley de Ampère, que describe cómo las líneas del campo magnético rodean a una superficie a través de la cual está pasando una corriente o existe un flujo eléctrico variable. Tenemos la pila de 9 voltios, partiendo que la electricidad son partículas eléctricas cargadas negativamente, es decir, los electrones, y que para producir electricidad es necesario de estos, por lo tanto en una pila alcalina ocurre una reacción química entre el zinc y el óxido de magnesio, que producen estos electrones. De ahí que esta batería será la encargada de transmitir la electricidad a nuestra bobina de Tesla. Luego tenemos el broche o conector para la batería de 9 voltios, que este es un dispositivo para unir los circuitos eléctricos y esta conexión puede ser temporal o permanente. El cable rojo es el conector positivo y el cable negro es el conector negativo. En este caso será la unión entre la batería y la bobina de Tesla. Asimismo tenemos nuestro transistor, el cual permite el control y la regulación de corriente grande mediante una señal muy pequeña. Este transistor tiene 3 partes: el colector, que es un extremo derecho, la base, que es el centro, y el emisor, un extremo izquierdo. El emisor se encarga de proporcionar portadores de carga y el colector se encarga de recoger los portadores de carga y la base se encarga de controlar el paso de corriente a través del transistor. Luego viene la resistencia. La función de esta es variar la intensidad, es decir, si aumentamos la resistencia en un circuito se disminuye la intensidad. En cambio, si se disminuye la resistencia se aumenta la intensidad con el fin de que el voltaje se mantenga constante. Y para la construcción de la bobina se utilizó una resistencia fija. Luego tenemos el alambre de cobre de 1/2 milímetro de grosor. Este tipo de material es conductor, es decir, permite el libre flujo de los electrones y por ende ofrece poca resistencia al paso de la electricidad. En este caso, la función de permitir que la electricidad circule a través del enrollado del cable que se realiza sobre un tubo de PVC, reduciendo la corriente e incrementando el voltaje. A partir de esto, se tiene nuestra bobina final, donde se muestra el cobre que permite el libre flujo de los electrones. En nuestra bobina final podemos concluir que esta construcción genera una descarga de corto alcance del campo electromagnético que permite realizar transferencias inalámbricas de energía, generando ionización y ozono en el aire, es decir, la conservación de la energía. Luego podemos evidenciar el resultado de la construcción de la bobina de Tesla, donde se hace la transformación de la energía a una energía inalámbrica, evidenciando cómo el bombillo logra prenderse sin necesidad de un conector o una fuente de corriente, alcanzando altos voltajes y generando un arco eléctrico inalámbrico.